El ordenamiento territorial es una disciplina desarrollada en los últimos 30 años del siglo XX. Su relativa juventud ha sido considerada como una razón por la cual existen diversas concepciones de ella, así como vaguedades y debilidades metodológicas. No obstante ello, una de las acepciones más difundidas y por tanto referidas, aunque no en todos los casos totalmente aceptada, en textos sobre el tema generados en diversos países es la propuesta por la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación de Territorio, CEMAT, a través de la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, que la define como la expresión especial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. En la definición se ponen de manifiesto tres de las acepciones que se utilizan más usualmente al hablar del ordenamiento territorial, al considerarla como una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, lo cual constituye uno de los puntos controversiales al abordar el tema. Es posible identificar un relativo consenso en asumir el ordenamiento territorial como una política pública que implica un proceso planificado del territorio donde lo técnico, lo político y lo administrativo juegan un papel específico en dicho proceso. Los objetivos de la disciplina buscan proporcionar cambios positivos en la organización del espacio en el tiempo que atiendan problemas territoriales emanados de conflictos de intereses que la acción de diversos agentes tiene sobre el espacio. En suma, podemos afirmar que el objetivo es la organización, armonización y administración del uso y ocupación del territorio, a fin de abonar al desarrollo, en términos de calidad de vida de los espacios en busca de la sustentabilidad, al equilibrio intra e interregional y al uso racional y justo de los recursos ambientales. Las experiencias prácticas, principalmente en los países europeos, de la utilización del ordenamiento territorial como un medio importante de la planeación y gestión del territorio son positivas y provienen de los años 70 del siglo XX. En estos países, el término que comúnmente se utiliza es el de ordenación del territorio, mientras que en América Latina es más usual emplear el de ordenamiento territorial. En países latinoamericanos como Colombia, Chile, Uruguay, México, Bolivia, Honduras, Costa Rica y Ecuador, entre otros, las políticas de ordenamiento territorial se empezaron a asumir en forma más profusa en la última década del siglo pasado, en su mayoría con un fuerte énfasis ambiental. Sin embargo, ya desde fines de los años 70, en Argentina, Venezuela y Cuba se promulgaron algunas normativas pioneras en ese sentido, tal como lo registró Ángel Masiris Cabeza en el 2002. La necesidad de atender y resolver una serie de conflictos recurrentes, como las discrepancias entre los intereses públicos y privados, el uso y explotación inadecuada de los recursos, particularmente los que nos otorga la naturaleza, la lógica propia de las distintas actividades económicas, la tendencia hasta cierto punto natural de ocupación desequilibrada del espacio, los intereses que condicionan diversas visiones en la gestión del territorio, aspectos en su gran mayoría determinados por el modelo de desarrollo adoptado por las naciones, llevaron a adoptar al ordenamiento territorial como una medida para intervenir voluntariamente en el orden espontáneo establecido por las fuerzas económicas existentes en los territorios, a fin de identificar posibles escenarios y prever un territorio futuro óptimo que responda a los retos que plantean los tres elementos que confluyen en la ordenación: las actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que entre ambos configuran. Así, el ordenamiento territorial considera al espacio como un sistema dinámico y funcional, y no de manera parcial o como contenedor y receptor de diversos elementos. Enfoque que predomina en las políticas sectoriales, económicas, sociales, ambientales. ¿Qué tal? Nos encontramos en un programa más del Colegio de Biólogos de México y en esta ocasión tengo el gusto de poder entrevistar al doctor Miguel Ángel Cancino, quien es el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y con quien hemos compartido ya varias experiencias y por lo tanto nos va a hablar de la parte de procuración ambiental en el Distrito Federal, y con todo el conocimiento que él tiene seguramente será una plática bastante formativa e interesante que vamos a tener con el doctor. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, biólogo, muchas gracias a ustedes por este espacio y seguramente
pues va a ser muy enriquecedora esta charla con ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, la primera pregunta sería saber, y lo que la gente nos pregunta en la calle, saber las atribuciones de manera general que tiene la PAOT, por sus siglas, en el Distrito Federal. Cómo no, la Procuraduría, yo te diría, es una instancia defensora del derecho de los habitantes, en este caso del Distrito Federal, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, como dice desde la Agenda 21 los instrumentos internacionales. Somos una especie de ombudsman, no somos una autoridad en el sentido estricto, no sancionamos, y el diseño de la Procuraduría pues está más vinculado con la defensa del derecho ciudadano. Hay ocasiones en que acudimos ante órganos jurisdiccionales en la defensa del derecho y nos enfrentamos incluso a algunas otras autoridades, regularmente del Distrito Federal, pero también pueden ser autoridades federales. Entonces somos una instancia que en ese contexto trabajamos en dos grandes temas: los vinculados con la aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental, áreas verdes, barrancas, suelo de conservación, incluyendo animales, por ejemplo, residuos, ruido, todos los temas que están incorporados en la legislación ambiental, y los urbanos por el otro lado. Uno de los diseños novedosos hace 13 años ya que esta Procuraduría otorga a la gestión ambiental es que combina esos dos temas: usos del suelo, construcciones, derechos que tenemos frente al respeto al uso del suelo, ¿no? Entre pues algunas otras cosas. Ok, y por ejemplo la gente del Distrito Federal que perciba, vea o sea inclusive molestada, si se puede llamar así, en sus bienes, alguna situación ambiental que se esté transgrediendo, ¿de qué manera la gente puede denunciar? ¿Hay algún método? Mira, nuestro principal fuente de trabajo, yo te diría que es la denuncia, efectivamente. Entonces se acercan con nosotros a través de medios electrónicos. Yo te diría que en México una manera de desahogar denuncias de una manera muy sencilla es la reglamentación que tiene la PAOT. Entonces puede ser por vía electrónica, nuestra página electrónica, puede ser por vía telefónica, puede ser acudiendo a nuestras oficinas para hacernos saber cuál es la problemática que se está enfrentando. Y ojo, un tema que quisiera enfatizar, son temas que tienen que ver con problemática de las personas, de los denunciantes, pero también pueden ser casos de una problemática general que esté observando cualquier ciudadano, cualquier habitante de nuestra entidad federativa. Por ejemplo, si nosotros vemos que algo está sucediendo y afectando ecosistemas tan importantes como Xochimilco o una barranca del poniente de la ciudad, pueden acudir con nosotros, tanto a presentar denuncias como a solicitar orientación e información sobre el particular. Okay. Y por ejemplo, en el caso de, y nos queda claro que no es autoridad, sin embargo, las autoridades, por ejemplo, las que manejan el impacto ambiental dentro de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, ¿toman en consideración las recomendaciones que ustedes puedan hacer referente a tal o cual proyecto, si hay una denuncia antes de que se realice y que se emita una resolución, por ejemplo, en materia de impacto ambiental? Sí, mira, ahí te comentaría dos cosas. Uno, podemos actuar, incluso a veces lo hacemos, de manera preventiva. Ejemplo, vinculando, por cierto, con actividades que ustedes como colegio pueden realizar. Cuando estamos hablando de una intervención en un área importante como Aragón, o un proyecto de rehabilitación, remodelación de una vialidad que va a implicar afectaciones al arbolado, actualmente en Mazarik, en Reforma y en otros espacios de nuestra ciudad,
obras del Metrobús, por ejemplo, la línea 5, la línea 6, que implica afectación de arbolado, entre otras cosas, nosotros vamos acompañando la elaboración de los dictámenes. Y esas sugerencias evidentemente son tomadas en cuenta por la autoridad al emitir sus determinaciones. Por el otro lado, nosotros estamos pendientes de que se cumplan las condicionantes en materia de impacto ambiental. Por decirte también un ejemplo, en el caso de la supervía. En el caso de la supervía, y lo mismo en Mazarico, en algunas otras obras públicas, estamos nosotros dando seguimiento a los trabajos, sobre todo de poda, derribo, de compensación tanto de las áreas verdes como de los árboles afectados. Y ahí nos vamos acompañando. Evidentemente hay casos donde nosotros le pedimos a las autoridades y le damos la evidencia de que se está cometiendo una irregularidad, y ahí le solicitamos que se impongan las sanciones correspondientes. Y aunque no lo hacemos directamente, pero le acercamos a la autoridad todas las evidencias para que emitan la sanción correspondiente. Ok, y bueno, yo puedo decir, es una apreciación personal, pero que está fundada en varias pláticas, inclusive con autoridades, referente a darle mayor posibilidad de manejo, o llamarlo coloquialmente, darle más dientes a la Procuraduría. Yo creo que uno de los elementos que deben de manejarse a nivel nacional y en los estados es que se pueda sancionar a la gente que está transgrediendo el ambiente de cualquiera de sus formas. Cuando una Procuraduría carece de esto, que si bien en el Distrito Federal, y creo que atendiendo al buen trabajo que ha hecho la PAOT, se toma en consideración sus recomendaciones, sí consideramos que debería ir más allá. Seguramente usted estará de acuerdo, a lo mejor no lo puede decir, pero quizás sí nos pueda comentar si hay posibilidades, hay pláticas, se ve por ahí, se vislumbra el poderle dar más atribuciones a la PAOT. Sí, mira, ha sido un tema, yo te diría, de debate prácticamente desde la creación de esta Procuraduría. De hecho, en alguna reforma a la ley orgánica, si no mal recuerdo, 2005, ya hubo la posibilidad de que la PAOT pudiera imponer sanciones directamente, ¿no? Yo te diría que hay algunas iniciativas, yo mismo en algunos casos creo que debemos tener la facultad sancionatoria, pero digamos ese es un debate que está en el legislativo fundamentalmente. Yo te diría que la falta de atribuciones para sancionar nos ha permitido mantenernos en un ámbito de la justicia ambiental que creo que favorece mucho a los ciudadanos. Por ejemplo, en obra pública nosotros somos muy meticulosos con las revisiones y las supervisiones, y si hay que imponer sanciones, vemos que se impongan esas sanciones. En casos graves también damos el elemento técnico. A veces es un juez el que toma la determinación de suspender una obra o actividad determinada, es decir, actúa la PAOT como abogado del ciudadano común y corriente, ¿no? Hay que decirlo también, hay casos donde nos frustramos, hay casos donde quisiéramos que se sancionara una irregularidad evidente y no se impone la sanción. Ese es justamente el ámbito en donde quisiéramos tener, como bien dices tú, más dientes para evitar que se esté dando o la infracción o el daño correspondiente, ¿no? Pero yo te diría que esa falta de facultad sancionatoria nos ha permitido tener un diseño muy amplio a través de una gran cantidad de instrumentos y de herramientas
que tratamos de utilizar nosotros, ¿no? Los objetivos y finalidades de la ordenación del territorio varían en un país a otro y están sometidos a los cambios en el desarrollo legislativo y en las prácticas administrativas. La existencia de un proceso general de desarrollo de la conciencia ecológica explica que se preste una atención cada día mayor a ordenación del territorio y desarrollo territorial y a los temas medioambientales. En unos planteamientos, el medio ambiente es la garantía de calidad de vida y en otros un recurso para el desarrollo. El hombre y su bienestar, así como su interacción con el medio ambiente, constituyen el centro de toda preocupación de ordenación del territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio señala, además, que debe ser democrática, global, funcional y prospectiva. Democrática, para asegurar la participación de la población afectada y de sus representantes políticos. Global, para tratar de asegurar la coordinación de las políticas sectoriales. Funcional, teniendo en cuenta la existencia de conciencias regionales basadas en valores, cultura e intereses comunes. Prospectiva, para analizar las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los procesos económicos, ecológicos, sociales y culturales. Los objetivos generales que persigue, según la mencionada Carta Europea de Ordenación del Territorio, son los siguientes. El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, partiendo de los procesos económicos, de las peculiaridades regionales, del importante papel de los ejes de desarrollo y de las redes de comunicación. Se señala la necesidad de controlar el crecimiento de las regiones congestionadas o de evolución muy rápida, y de alentar el desarrollo de las que mantienen un cierto retraso o decadencia. 2. La mejora de la calidad de vida. Favorecer las condiciones del marco de vida cotidiano, vivienda, trabajo, cultura y ocio, donde se desarrollan las relaciones en el seno de las comunidades humanas y el crecimiento del bienestar individual. 3. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Para ello, se aconseja, por un lado, promover estrategias orientadas a reducir al máximo los conflictos y las necesidades crecientes de explotación de los recursos naturales, y por otro, reforzar las exigencias de la conservación, prestando atención especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural. 4. La utilización racional del territorio. Trata de controlar la implantación, la organización y el desarrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y de las grandes infraestructuras, así como la protección de las zonas agrícolas y forestales. La ordenación del territorio busca establecer sobre la base territorial la coordinación entre las políticas sectoriales y entre las diversas administraciones. El logro de los objetivos de la ordenación es esencialmente una tarea política, al ser numerosos los organismos privados y públicos implicados. Debe garantizar la coordinación entre los diversos sectores de actividad, distribución de la población, actividades económicas, hábitat, equipamientos colectivos, fuente de energía, transporte, etc. Propiciar la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles de decisión y facilitar la distribución equitativa de los recursos financieros. Los cometidos básicos de coordinación que se asignan en las diversas escalas administrativas son los siguientes. Nivel local. Coordinación de los planes de las autoridades locales, teniendo en cuenta los intereses de la ordenación regional y nacional. Nivel regional. Coordinación entre las autoridades regionales, locales, nacionales y entre regiones de países vecinos. Nivel nacional. Coordinación de las políticas de ordenación del territorio y de ayuda a las regiones y concertación entre los objetivos regionales y nacionales. Nivel continental. Coordinación de las políticas de ordenación del territorio de los diferentes países para alcanzar un desarrollo general equilibrado. La PAOT ha podido y está considerada dentro de la Ciudad de México por sus habitantes como una institución que sí funciona. Sin embargo, bueno, repito, el que tenga mayores atribuciones, eso puede ayudar bastante. Por ejemplo, ahorita que se cambió, o más bien se impulsó aquí, la ley del manejo de los animales en circos, etcétera. No sé qué tanta participación o de alguna manera los tomaron en cuenta ustedes, por ejemplo, en este caso particular. Mira, en animales ha sido uno de los temas en donde la PAOT ha tenido una mayor participación y mayor presencia, tanto en la defensa de casos de maltrato, de crueldad, como en algunas reformas legales. La PAOT está de acuerdo, por ejemplo, con cualquier forma de maltrato. Y en el caso de las últimas reformas, el tema de circos sin animales, pues nosotros
participamos, pero no solo ahí, sino también en otros casos de revisión de establecimientos en donde se venden, sobre todo animales de compañía. Nosotros hicimos un estudio, hicimos una revisión, mejor dicho, y solicitamos a la UNAM, a través de su facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que nos hiciera una evaluación de si había maltrato o no en estos establecimientos, particularmente en las tiendas mascotas, que han en redes sociales tenido un cuestionamiento. Pero no solo nos fuimos con este establecimiento, fuimos a Liverpool, fuimos a Petland, fuimos a Petco, establecimientos más o menos que las personas utilizan. Y esto nos permitió acercarnos con la UNAM para que nos dieran el soporte técnico en la toma de decisiones. Hay por ahí una iniciativa para que la PAOT esté sancionando, imponiendo las sanciones en materia de animales. Entonces yo creo que al corto plazo habrá una discusión mucho más en forma en la Asamblea Legislativa para saber si la PAOT con el esquema que tiene es suficiente o trasciende hacia la facultad sancionatoria que comentábamos, ¿no? Okay. Y bueno, como última pregunta, ahorita hemos estado viendo varias reformas a nivel federal, por supuesto, energética, laboral, financiera, y consideramos nosotros en el colegio y muchos otros profesionistas de diversas áreas que deberíamos de encaminar también a una gran reforma ambiental. Nosotros hemos manejado el que la palabra protección de repente ha sido mal utilizada. La cuestión ambiental y la protección va muy de la mano y se toma como una bandera política de repente. Nosotros estamos a favor de un aprovechamiento sustentable de los recursos, porque aprovecharlo sustentablemente, por ende, va a entrar la parte de protección y de conservación de aquellos elementos naturales que deben de ser manejados así. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, y en este sentido de instrumentos de política ambiental, y que como su nombre lo tiene la PAOT, en el caso particular del ordenamiento territorial, que nosotros también lo hemos visto de manera de protección, ¿qué injerencia tienen ustedes en esta parte y el comentario referente a poder trasladarnos de esta parte de protección a aprovechamiento de los recursos naturales? Yo te diría que si algún pendiente tenemos en la gestión ambiental en México, es el tema del ordenamiento territorial. Desde los instrumentos de política ambiental previstos en la LEGEPA, hoy por hoy el ordenamiento ecológico es el instrumento que se nos ha quedado atrasado. Hoy por hoy es la evaluación del impacto ambiental, el instrumento en donde se suscitan todas las discusiones respecto de obras públicas o privadas, desarrollos en zonas costeras, obras de infraestructura, en fin, hay una gran cantidad de discusiones, pero se dan en torno a la evaluación del impacto ambiental. En el caso del Distrito Federal sucede exactamente lo mismo. El componente adicional que en las actividades de la PAOT se incorpora es justamente el del ordenamiento territorial. Hoy, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, la población está tendiendo a concentrarse en ciudades. Y si no vemos los dos temas, el ordenamiento del territorio y la protección, preservación de recursos naturales juntas, entonces estamos teniendo un sesgo. Hoy nuestro ordenamiento territorial tiene ese sesgo. Tenemos por un lado institucionalizada la planeación de los asentamientos humanos vía toda la normatividad urbanística, y del otro lado el ordenamiento ecológico, con dos lógicas a veces y con dos visiones completas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No solo viendo el tema en los asuntos que nos corresponden, que la población nos trae, sino tratando de incidir sobre el establecimiento de políticas públicas, ¿no? Este diseño de la Procuraduría con estos dos temas, por cierto, se está reiterando.
en Guanajuato, en Aguascalientes, en otras entidades federativas, se están llevando el diseño de la PAOT por las ventajas que tiene, sobre todo para los habitantes, ¿no?, de estos territorios. Entonces, yo creo que es uno de nuestros temas pendientes, y como bien lo dices, el ordenamiento del territorio pues es la base de la actividad que vamos a hacer, ¿no? Sea de preservación, sea de protección, sea de aprovechamiento, la que nosotros queramos. Y en el caso del Distrito Federal, ustedes la ven. La estamos viendo en la óptica o de presentación de denuncias o en el planteamiento de políticas públicas, por supuesto. En materia de ordenamiento del territorio, nosotros estamos haciendo una serie de planteamientos. Aquí yo te diría, el reto es unificar criterios desde los sectores urbano y ambiental, que es lo que nos está haciendo falta. Perfecto. Bueno, pues como pueden ver ustedes, el doctor tiene un gran conocimiento de materia ambiental en el Distrito Federal, y por lo tanto, por eso decidimos entrevistarlo, para que todos ustedes vean de qué manera se maneja la Procuraduría aquí, y por supuesto invitarlos a participar de sobremanera en las denuncias cuando ven un tema que se está transgrediendo ambientalmente. Creo que contamos con una autoridad, bueno, una Procuraduría, que nos escuchará y nos permitirá llevar adelante el medio ambiente en el Distrito Federal. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos en otra ocasión. A ustedes, Ricardo, y que sigan los éxitos en el colegio, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos entregando a la bióloga Evelia Rivero su credencial, su fin, que la acredita como miembro del Colegio de Biólogos de México. Ella es la actual secretaria de Medio Ambiente en el estado de Campeche, lo cual nos honra mucho que pertenezca ahora al colegio. Muchísimas gracias. Un privilegio. Muchísimas gracias. Nos esperamos pronto para que el Colegio de México tenga asociados biólogos desde Campeche. El Colegio de Biólogos es una institución ya en México, la más antigua que tiene México en el grupo de biólogos. El colegio es muy importante, es una institución que le va a permitir realzar la actividad, dar a conocer qué es lo que puede lograr un biólogo, cuáles son las posibilidades en materia de medio ambiente. Hay muchísimas oportunidades que el Colegio de Biólogos puede estar fortaleciendo a los gobiernos locales, a las instancias gubernamentales, no importa que no sea la Secretaría de Medio Ambiente, creo que tienen oportunidad de diseminar todo ese conocimiento y de capacitar muchísimos científicos que bien necesitan toda esa educación ambiental dentro de sus profesiones y las actividades que realizan. Creo que el medio ambiente merece un colegio de biólogos fortalecido, una actividad importante que está realizando es precisamente la difusión de la